Hermanos, qué lindo poder estar con ustedes en esta noche. Aunque sea una vez al año, pero es bueno tener este tiempo de comunión, de poder alentarnos a seguir amando cada día más a nuestro Señor Jesucristo, que viene a buscar a su iglesia, ¿no es cierto? Y abramos nuestras Biblias en Juan capítulo 13. Vamos a meditar en esa porción de las Escrituras y vamos a leer hasta el versículo 17 y vamos a meditar en algunos puntos principales que me gustaría que podamos en esta noche meditar, masticar, rumiar como hacen las ovejas, ¿no? Para que de esta manera podamos aplicar de manera más precisa la Escritura a nuestras vidas. Allí en Juan capítulo 13 dice la palabra de Dios, San Juan capítulo 13, antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Entonces vino a Simón Pedro y Pedro le dijo: Señor, ¿tú me vas a lavar los pies? Respondió Jesús y le dijo: lo que yo hago tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Pedro le dijo: no me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió: si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Le dijo Simón Pedro: Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús le dijo: el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio, y vosotros limpios estáis, aunque no todos. Porque sabía quién le iba a entregar, por eso dijo: no estáis limpios todos. Así que después que les hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo: ¿sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis maestro y señor, y decís bien, porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. Oramos al Señor. Padre y Dios nuestro, en el nombre glorioso de tu Hijo, nuestro Señor y Salvador Jesucristo, nos acercamos al trono de tu gracia para agradecerte, Señor, por este tiempo de comunión, donde, Señor, reunidos tu iglesia, queremos adorarte, Señor. Queremos disponer de nuestro cuerpo, de nuestra alma, de nuestra mente, de nuestro corazón, para seguir siendo restaurados por ti y para seguir, Señor, ofreciéndote una adoración sincera, Señor. Por eso, Padre, queremos ahora al abrir tu palabra, con oídos que quieran oír tu palabra, queremos acercarnos, Señor. Háblanos, Padre, que tu Espíritu nos ilumine, de manera que entendamos, Señor, tu voluntad. En el nombre del Señor Jesús oramos. Amén. Y amén. Muy bien. Aquí tenemos
algo que ha pasado en aquella noche que se inauguró esto que hacemos memoria cada primer día de la semana. Y la pregunta que yo me hago es si fue intencional esa preparación, si fue intencional lo que el Señor quería inaugurar en aquella noche. ¿Ustedes qué piensan? ¿Fue intencional? ¿Fue intencional que el Señor ya tuviera el aposento alto preparado y que le dijera a sus discípulos que fueran, que allí iban a encontrar el lugar? Miren, en estos tiempos donde la tecnología empieza, ¿no es cierto?, a hacer más fácil quizás la comprensión de lo que ha pasado en la historia, donde hay películas, hay medios visuales que nos ayudan a entender mejor, ¿no es cierto?, cómo fueron esos eventos de aquel tiempo, donde podemos contemplar quizás en mayor detalle algunas cosas. Me pasa con mi hijo pequeño que a él le gusta ver una serie que se llama Superlibro y hay dos niños que se introducen a la historia y pueden como contemplar las historias bíblicas y uno va contemplando, ¿no es cierto?, lo que va sucediendo en la historia. Pero mi pregunta también era, en esta noche quisiera hacerlos a ustedes, si la cruz pudiera hablar, si aquella cruz donde nuestro Salvador murió pudiera dar testimonio de lo que pasó allí, ¿qué nos diría? Gracias a Dios tenemos una revelación suficiente aquí en nuestras Biblias para poder contemplar lo que ha pasado en aquel momento, ¿no es cierto?, en la obra de la cruz. Pero aquí está algo preparado por el Señor. Aquí hay algo que el Señor va a enseñar a sus discípulos previo a ser arrestado, previo quizás a compartir el pan, la copa. Él va, ¿no es cierto?, a introducir principios que van a guiar para el movimiento de esto que tiene que pasar en su iglesia también en los postreros tiempos. Y aquí encontramos, ¿no es cierto?, en primer lugar, en el primer versículo, nosotros allí vemos que dice, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Allí está el primer principio, hermanos. La razón por la cual Cristo murió en la cruz, por nosotros los pecadores. Y la Biblia dice que Él los amó hasta el fin. El título de esta reflexión, si hay alguien que está tomando nota, es el testimonio de la cruz. ¿Sí? El testimonio de la cruz. No solamente hacemos memoria de algo simbólico, sino que nos recordamos qué mensaje Dios nos quiere transmitir por medio de la cruz. Usted al participar de la copa, al participar del pan, usted debe pensar en qué mensaje Dios le quiere transmitir a su vida. ¿Por qué lo está haciendo? ¿Cuál es la razón? ¿Qué está recordando? Entonces, en primer lugar, recordamos la razón. ¿Por qué Cristo murió en la cruz por nosotros? La Biblia dice aquí, los amó hasta el fin. Los amó hasta el fin. El testimonio de la cruz, hermanos, esa es la revelación del amor más especial de Dios para nosotros los hombres, para nosotros las personas, para nosotros los pecadores, que no merecíamos que el Hijo de Dios, el Santo Hijo de Dios, muriera en la cruz por nosotros. El amor, hermanos, el amor es lo que movió a Cristo de venir a esta tierra y de morir en la cruz por nosotros. Un versículo muy conocido dice,
¿no es cierto? Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Qué bueno es recordar, hermanos, mientras usted hace memoria en esta noche de los símbolos, que recuerde que Dios lo ama, que recuerde que Cristo lo ama. Y que aquí, como dice la Escritura, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. A los suyos. Usted que está creyendo en Cristo como su único y suficiente Salvador, usted es de los suyos. Usted le pertenece a Cristo. Usted que se ha arrepentido de sus pecados y está ahora confiando en Cristo como su Salvador, debe recordar mientras hoy hace memoria que Cristo lo ama, que su amor es presente para usted y que esa muestra de amor fue que Él murió en la cruz por nuestros pecados. Fue que Él murió en la cruz por mis pecados. Entonces, hermano, el primer lugar, en el testimonio de la cruz, es que Cristo me ama. Una canción que cantamos con los niños y que siempre recordamos allá en Cianzo, es Cristo me ama a mí. Su palabra dice así. Cristo te ama, mi hermano. Cristo te ama, tú que estás creyendo en Él. Y si en esta noche hay alguien que no tiene a Cristo como su Salvador, hoy puede hacer de Cristo su Salvador. Porque estamos haciendo memoria de Él, que no solamente murió en la cruz por nuestros pecados, sino que Él resucitó de los muertos al tercer día. Y que Él está vivo y vive por los siglos, y Él murió fue por nuestros pecados, pero no volvió a morir otra vez. Él está vivo. Por eso decimos que ese amor está vigente, está presente hoy en mi vida. Y es ese amor el que me debe a mí impulsar a amar a otros. A amar aún a nuestros enemigos. Y qué difícil es, hermano, amar a nuestros enemigos. Amar a aquellos que planean el mal contra ti. Amar a aquellos quizás que hablan por tu espalda. Puedes amar a aquellas personas que no están de acuerdo con vos. Ese amor de Cristo nos debe impulsar, hermanos, a amar aún a nuestros enemigos. El Señor dice, si amáis solamente a aquellos que os hacen bien, pero no a aquellos que os hacen mal, ¿qué diferencia hay? ¿Qué desafío, hermanos, tenemos aquí al contemplar el testimonio de la cruz? Los amó hasta el fin. Es ese amor eterno. Me gusta pensar en el amor de Cristo como un amor intencional, hermanos. Como un amor premeditado. ¿No es cierto? Hoy esa expresión premeditado se usa mucho para evaluar en la justicia la condena de alguien, ¿no es cierto? ¿Fue premeditado o no? Porque si no fue premeditado, la condena es más leve, ¿no es cierto? Si fue un accidente. Pero si fue premeditado, hay algo más grave allí. Pero saben, hermanos, lo que le pasó al Señor fue premeditado. Él dice en su palabra que pongo mi vida para volverla a tomar, ¿no es cierto? Así dice en San Juan capítulo 10. Él dice, hermanos, que Él da su vida por sus ovejas, en San Juan capítulo 10. Y Él dice que pone su vida voluntariamente y la vuelve a tomar.
San Juan capítulo 10, versículo 17. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Intencionalmente el Señor te ama, mi hermano. Intencionalmente el Señor nos ama, hermanos. Y saben, hermanos, cuando Él prepara esta reunión que se va a repetir por los años, por la iglesia, Él está también intencionalmente preparando ese momento. Para que nosotros hagamos memoria, hermanos, nos recordemos del amor intencional de Cristo por los suyos, por aquellos que han puesto su fe y su esperanza en Él, y por aquellos que pondrán su fe y su esperanza en Él, porque aún está vigente, hermano, ese amor intencional de Cristo. Y ese es el primer principio, hermano, que hagamos memoria de ese amor intencional de nuestro Salvador. En segundo lugar, hermanos, vemos aquí una ilustración preciosa que el Señor va a darnos a nosotros, pero en realidad a los discípulos va a ser más que una ilustración, porque para ellos la práctica del lavado de los pies era algo totalmente cotidiano y común del momento, ¿no es cierto? El andar con sandalias, el caminar mucho, el poder llegar a un lugar, descansar y lavarse los pies, era algo común, hermano, en aquellos tiempos. Era algo practicado por los que lavaban los pies, eran los sirvientes por lo general. Pero saben, aquí vemos que el Señor, en aquella cena que Él está, ¿no es cierto?, por inaugurar, Él va a comenzar lavando los pies de sus discípulos. Y eso es algo que rompe, hermano, nuestro esquema natural. Ver a un líder, ver al Señor, ver al Maestro, ponerse la toalla en el cuello, dice, juntar agua en un balde y postrarse a los pies de sus discípulos y lavarlos. ¿Sabe qué principio aprendemos aquí, hermano? El principio de la humildad. El principio de que el Señor quería que este tiempo sea un tiempo donde nuestros corazones expresen humildad. Porque naturalmente, hermanos, por causa del pecado, el hombre es orgulloso. Somos orgullosos por nuestra naturaleza pecaminosa. No queremos perder, no queremos ser enseñados. Siempre queremos tener la razón. Pero saben, hermanos, en esta reunión que el Señor va a inaugurar en esa noche, Él le va a enseñar a los discípulos que deben cultivar la humildad. Y en Filipenses capítulo 2, le invito a que podamos leer allí rápidamente, el apóstol Pablo va a exhortar a la iglesia de Filipo justamente a esto, ¿no es cierto? A que ese sentir de humildad, a que ese mismo sentir donde entendemos que Cristo es el Señor y que nosotros todos somos convidados a estar en ese lugar. No nos merecemos estar aquí, hermanos. Estamos porque el amor intencional de Cristo nos alcanzó. Porque la misericordia y la gracia de Dios nos alcanzó. Por eso estamos aquí. Debemos cultivar actitudes de humildad en este tiempo, hermanos. Debe reinar la humildad en nuestros corazones para que seamos unos, hermanos. Mire, dice allí la palabra de Dios en Filipenses capítulo 2, versículo 5 en adelante. Si por favor alguien puede leerlo fuerte ahí donde esté.
Filipenses capítulo 2, versículos 5 al 11. Hasta el 11, hermano, por favor. Amén. Entonces ahí vemos que el apóstol Pablo exhorta a la iglesia a que cultiven, hermanos, ese sentir que hubo también en Cristo Jesús. Eso es la humildad, ¿no, hermanos? Es dejar que Cristo señoree nuestras vidas. Es dejar que el Salvador tome el control de todo mi ser. No solamente de mis actitudes superficiales, de un compromiso servicial que podemos tener, sino de todo mi ser, de mi mente, de mis emociones, de todo mi ser, hermanos. Porque somos más que cuerpos físicos, hermanos. Quizás lo más fuerte que tenemos son, ¿no es cierto?, lo que hay en nuestro corazón, más de lo que evidenciamos en nuestro cuerpo. Y allí está, ¿no, hermanos?, el Señor apuntando con esta enseñanza que Él le está transmitiendo a sus discípulos, y nosotros también estamos haciendo memoria de aquella noche. Miren lo que Pedro hace, y esa es la evidencia, hermano, del orgullo, ¿no? Del orgullo. El orgullo tiene que ver con la autosuficiencia, hermano. Yo no necesito. Eso es el orgullo, hermano. Tiene que ver con la autosuficiencia de la persona. Es decir, yo no necesito. Yo no necesito que Cristo cambie mis emociones. Yo no necesito que Cristo cambie mi manera de pensar. Yo no necesito que Cristo gobierne en mi casa, gobierne en la crianza de mis hijos, gobierne en mi estudio, en para qué estoy estudiando, por ejemplo. Ese es el orgullo, hermanos. Pedro luego lo entendió, pero él pensó que era suficiente estar con el Señor allí, escucharlo, pero el Señor obra más allá de que lo escuchemos. Él quiere, ¿no es cierto?, tomar el control total de nuestras vidas, y Él quiere que cultivemos esa actitud donde Él quiere cambiar, y Él dice humildad. Humildad, hermanos. Y miren cómo el orgullo siempre está saliendo a la luz, y creo que toda la vida vamos a luchar con el orgullo, hermanos, porque es parte de nuestra vieja naturaleza. Estaba haciendo un estudio estadístico de por qué muchas veces las iglesias se dividen, investigando, hermanos. Una de las razones es por el orgullo, hermano, por una pobreza de humildad, y porque damos lugar al orgullo en nuestros corazones, hermanos. Y el Señor no quiere esto, hermanos. Miren, concluyendo, hacemos memoria entonces de que el amor de Cristo por nosotros fue intencional. Y de que Él quiere que en este momento, en este tiempo de comunión, mientras expresamos nuestra adoración al Señor, en nuestro corazón reine la humildad. Reine la humildad. Y mientras leamos, para concluir, el Salmos capítulo 51, él dice allí, es una oración que hace David al Señor, y él dice en el versículo 16,
y 17. Con eso concluimos, hermanos. Porque no quieres sacrificio, que yo lo daría. No quieres holocaustos. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado, no despreciarás tú, oh Dios. Estamos en un tiempo donde usted trae sus ofrendas, hermanos. Nosotros recordamos allá en Cianzo, en el tiempo de comunión también, que ofrendas no debemos pensar solamente en lo económico, hermanos. Debemos pensar en nuestra vida como una ofrenda. Eso es lo que le interesa al Señor. Él quiere nuestras vidas, nuestros corazones, que estén allí contritos y humillados, expresando allí el señorío de Cristo, y entonces traemos adoraciones sinceras como iglesia y expresamos esa adoración al Señor como una ofrenda que llega al trono de su gracia y Él es honrado por lo que su iglesia hace. Que el Señor nos ayude mientras hacemos memoria, que recordemos el amor intencional de Cristo y que cultivemos esa actitud que hubo en Cristo, el cual Él quiere que nosotros también la cultivemos en nuestras vidas. Amén.